Vamos a entrar lo que son las direcciones primarias. Ya os he dicho que esta clase va a ser un tostón, pero bueno, hay que entenderlo y hay que tener claro un poco lo que es. Vale. Lo que tú preguntabas antes, Esther. Bien, la Tierra gira alrededor del Sol y también gira sobre sí misma. Y la dirección del giro es de oeste a este. Ahí fijaros que lo estamos pintando al revés porque los astrólogos lo pintamos todo al revés. No sé por qué, no sé desde cuándo nosotros ponemos el ascendente al este y lo ponemos a la izquierda cuando los mapas es al revés. Pero bueno, somos astrólogos y tenemos ahí esa Por- inversión. Vale. Porque ponemos el norte abajo, como los chinos. Los chinos también ponen el norte abajo. Sí, en Feng Shui también es igual. En Ya, Feng Shui, pues bueno, sí. pues entonces no sé la verdad lo que sería lo correcto, pero bueno, en nuestras latitudes los mapas están invertidos, pero para la astrología el este siempre lo ponemos a la izquierda, el oeste a la derecha, ¿vale? Entonces, la dirección de la Tierra, ¿vale? Pero es de oeste a este, ¿de acuerdo? Va así, sobre sí misma. Imaginad pues la naranja que va girando sobre sí misma. Bien, ¿qué pasa? Que visualmente, tú lo ves, si te sientas a contemplar el cielo, pasa como cuando estás en el tren. Cuando estás en el tren, tú estás tranquilamente sentado en tu asiento y parece que sean los árboles los que corren, ¿o no? Sí, Tú tienes la sensación de que no te mueves, que es el paisaje el que corre en dirección contraria. Entonces, claro, ellos digamos, la astrología es geocéntrica filosóficamente, aunque ya en la época griega sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol y todo esto, pero lo que cuenta no es la realidad, sino tu perspectiva de la realidad. ¿Cómo experimentas tú la realidad? Entonces, si tú te sientas, aunque la Tierra gire en esta dirección, tú, si te sientas, ves que el cielo va en esta dirección, va en la dirección. Visualmente para ti te hace el efecto óptico como pasa con el tren, que está moviéndose así. Es decir, si tú te sientas, vamos a poner una forma. Imagínate que te fijas en un planeta o en una estrella que está aquí y te sientas ahí a verlo. E imagínate que ves, plantas un árbol. Vamos a poner un arbolito. A ver, voy a buscar una forma de flechita que me equivalga a un arbolito. Tengo mi arbolito aquí. Y yo estoy de cena con los amigos y estoy mirando el cielo. Y me fijo en una estrella aquí. Y sigo de cena, sigo hablando. Y tal. Al cabo de unas horas, yo la estrellita la veré aquí. Porque para mí se ha movido en esa dirección. En realidad, la realidad es otra. Se está moviendo todo en la dirección contraria. Soy yo la que me mueve, que se mueve. Pero no, visualmente, entonces, esta estrellita que estaba aquí, al cabo de unas horas la veré aquí, y al cabo de unas horas la veré allí, y al cabo de unas horas ya ni la veré. Así de claro. Entonces, claro, ellos lo veían así, y esto es el movimiento primario, el de las agujas del reloj. Es decir, vale. Si tú ves lo mismo, si tú te fijas en un planeta o lo que sea y te fijas en un punto de referencia, pues al cabo de unas horas, lo que os decía, si tú visualmente, como el cielo parece que se mueva así, pues al cabo de unas horas, esto lo irás viendo como si se hubiera movido en esa dirección. Y esto es el movimiento primario. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí no lo he podido dibujar mejor porque en aquella época cuando lo hice no existía la IA y aunque exista hoy en día yo no sabría manejarla, así que me voy a quedar igual. Para un astrólogo antiguo, si tú plantas una estrella que es Saturno, ¿vale? Si tú plantificas y lo dejas, imagínate que lo dejas enganchado sobre un corcho. Voy a buscar la estrellita.
Y ahora no encuentro ninguna estrellita. Vale, da igual. Pongo la estrellita esta de aquí. Vale, pues ellos, tú tienes esto, la posición de Saturno, y para ellos es esto lo que se mueve. Es decir, Capricornio que estaba aquí, al cabo de un rato estará ahí y estará sobre la posición donde estaba Saturno. Entonces, por eso veréis que hay algunos programas como el Harmon que representan las primarias moviéndose hacia acá, ¿vale? Hay algunos programas que lo representan así. En realidad, la mayoría de programas no lo van a representar así y, claro, a primera vista dices, pues yo lo veo igual, porque yo me armaba unos líos con esto. A primera vista dices, vale, en secundarias, pues lo tengo claro. Digo, tengo mi Marte aquí, que está aquí en el natal, pues lo voy avanzando, avanzando, avanzando por el movimiento secundario, que es el de los signos, es decir, después de Acuario viene Piscis y se plantifica sobre la Luna, pues ya está. Y claro, en primarias, pues yo veía lo mismo. Decía, pues si Marte está aquí y ahora está aquí, pues que Marte se ha movido así. No, en realidad es que es al revés, se ha movido lo de abajo y entonces ha quedado sobre la posición de Marte, pero da igual. Lo que sí que es importante que recordéis es que la filosofía de la primaria es que tú tienes esto y debajo se le está moviendo la alfombra. Como se le está moviendo la alfombra debajo, ¿vale? Lo que estaba aquí, ahora está aquí. Eso es lo que tenéis que recordar. Aunque después, a la hora de dibujarlo, pues parece que lo hayamos dibujado con el movimiento secundario, porque tú lo ves aquí. Pero bueno, la filosofía de las primarias son estas. Vale, ¿qué va a pasar? Que las primarias, evidentemente, pues eh, como todas las casas son iguales, los planetas tardan lo mismo en recorrer todas las casas. Entonces, claro, por eso cuando un planeta está en una casa muy grande, en primarias parece que vaya muy lento. Y cuando está en una casa pequeña, en primarias parece que vaya muy rápido. Pero es porque, claro, recordad que las primarias se calculan sobre el ecuador, no sobre la eclíptica. Entonces, claro, en realidad van a tardar siempre 30 años en recorrer todas las casas. Siempre. Da igual el tamaño aparente que veas esas casas sobre la eclíptica. Vale, esto sería un poco la diferencia, ¿no? Es decir, progresión secundaria se ha movido Marte en el orden de los signos y dirección primaria, pues es que lo que mueve es la parte de debajo y entonces son, digamos, lo que os decía, ¿no? Si tú tienes esto aquí, tendría que buscarme yo una cosa, y le estás moviendo la alfombra debajo, pues si antes estaba conjunto a esto, ahora se ve conjunto a esto. Pero en realidad lo que has movido no ha sido esto, ha sido la alfombra de debajo. Esa es la filosofía. Vale, después viene la duda. ¿Cuánto se mueve esto al año? Yo soy clásica en esto. Entonces lo muevo siempre en la clave de Ptolomeo. La clave de Ptolomeo es un grado, ojo, un grado ecuatorial, no zodiacal. Recordemos que un grado zodiacal es sobre el zodiaco y un grado ecuatorial es sobre el ecuador. ¿Tenéis claro esto, la diferencia, eh? Recordad que son dos círculos distintos. Es decir, las primarias se calculan sobre el ecuador, aunque luego tú, al proyectarlas, claro, las que se están calculando aquí, pero después las proyectas sobre un círculo que está inclinado, entonces la cosa queda un poquito rara. Pero tú lo que estás moviendo es un grado al año. Hoy en día, como la gente tiene más afán de exactitud, pues usan unos el arco de Naibot, que es 0,59 minutos 8 segundos, otros utilizan el arco de Cardano, que como podéis ver es muy parecido al de Naibot, son 0,59 y 12 minutos, perdón, 59 minutos y 12 segundos. Yo pienso que lo correcto es, digamos,
el redondeo, porque los astrólogos antiguos no tenían instrumentos para calcular las cosas con tanta exactitud. Es decir, yo he vuelto a levantar temas de Morín y pensad que Morín ya es del siglo XVII y ya tenía las efemérides de Tycho Brahe, ya tenía unas buenas efemérides y sin embargo, cuando vuelves a levantar un tema calculado por Morín, hay diferencias entre la posición de los planetas, del ascendente, del medio cielo y de todo, ¿eh? O sea que hoy en día con los programas que tenemos lo calculamos con más exactitud y aún así, y aún así, a veces usas un programa y usas otro y te puede variar la ascendente unos minutos, ¿eh? Ojo, incluso con programas de los actuales. Entonces, un astrólogo antes lo hacía todo a ojo buen cubero, así, grosso modo. Y Perdona, Pepa, antes de que sigas, necesito que me respondas una pregunta porque no he entendido, no sé de dónde viene eso. Has dicho que se tardaba 30 años en dar una vuelta. no, 30 años en recorrer una casa. Ah, en recorrer una casa. ¿Y por qué son 30 años? Perdóname, no lo sé. Porque son 30 grados ecuatoriales. Vale, ya está, ahora ya sí. Perfecto, gracias. Y se tarda 30 años. Por eso en las primarias, en una media de vida de, bueno, en una duración de vida de 90 años, solo recorres una cuarta parte del tema. Las primarias nunca van a dar la vuelta entera, jamás. Una pregunta, Pepa, ¿es como las simbólicas, que es un grado zodiacal, que tampoco van a llegar a darlo toda la vuelta? Sí. La diferencia es que la simbólica es un grado zodiacal y la Exacto, primaria es un grado ecuatorial. Se miden sobre círculos distintos. vale. Pero ninguno de los dos da la vuelta entera. No, No, jamás. no, jamás, es que es imposible, Ni claro. simbólicas ni primarias. Ujú. No, porque como es un grado, claro, si vives 90 años, puedes Y avanzar. ya es mucho. Y la vuelta entera serían 360. ¿Por qué es un grado? Porque los sistemas de prognosis antiguos, y los que yo utilizo, Ujú, todos toman como referencia el Sol. Es decir, una unidad solar equivale a cualquier otra unidad solar. Por lo ujú, ¿cuánto se mueve el Sol en un día? Un grado. No, ese es un grado exacto, son 59 minutos y no sé ujú, cuántos segundos, pero el Sol se mueve un grado al día. Por ujú. eso las simbólicas es un grado al año y las primarias son un grado al año. Vale, pero Las diferentes. Ujú. secundarias es un día, un año, que es Exacto, las secundarias. una Ujú. unidad solar. Sí, ¿Qué sí, son las profecciones? Un mes, pero ¿qué es el mes? Es la neomenia, porque la neomenia tarda 29 días, no sé cuántas horas y no sé cuántos minutos. Y como ellos lo redondeaban todo, pues son 30. Por claro. ejemplo, ¿qué son las profecciones? Pues el equivalente de la luna nueva, un ciclo solilunar. Si os dais Ujú, cuenta, todos los sistemas de prognosis antiguos, todos tienen base solar. ujú. Por eso desconfío mucho de los sistemas de prognosis actuales que no tienen una base solar, porque entonces dices, ¿por qué? Porque tengo que tomar esa base. Porque lo Mm, otro, si el sol es la fuente de la luz, claro. fuente del sistema, y si la astrología es la ciencia de la luz, es normal que el punto de referencia sea la fuente de la luz. Es la de lógica. Entonces, Sí. si tomas otro punto de referencia, dices, ¿por qué? ¿En qué te basas? ¿Cuál es la base teórica para tomar otros números? Entonces ahí es lo que veo que no tiene mucho sentido. Vale, ahora os voy a rayar más todavía. Hay una terminología, yo para eso soy muy inútil, ¿eh? A mí esas cosas, esas palabras no me las veréis nunca utilizar, porque salgo de la clase y ya no me acuerdo. ¿Qué Mm. significa? ¿Qué es promisor? Mi cerebro es urañano, recuerdo lo que le interesa. Y lo que no le interesa, Bueno, vuela, ni se queda, pero ni 5 segundos. Pero bueno, para que lo tengáis, por si lo encontráis, ellos no lo movían todo.
En todos los sistemas antiguos de prognosis, ellos en realidad movían muy pocas cosas. Yo lo muevo todo, ¿eh? Todo. Pero ellos movían en realidad ascendente, medio cielo, sol, luna y parte de fortuna. Y para de contar. Eso en todo, ¿eh? Incluso en las profecciones y todo esto. Vale. Y luego, esto lo llamaban el significador. Y después, promisor son todo lo demás. ¿Vale? Vale. ¿Qué pasa? Vais a ver la rayada, porque esto a mí me cuesta mucho. Vale. Si el significador es este, a ver, vale, mira, voy a ponerlo así más claro. Como el significador es este, espera que le ponga una flechita y así lo ubico. Como el significador es este, ¿vale? Si tengo aquí, fijaros en el tema, está Júpiter y está Urano, ¿no? Urano está antes y Júpiter está en el orden de los signos, está después, ¿no? ¿Lo veis? Ujú. Vale. Pues este es el significador y este es el promisor. Entonces, cuando es el promisor el que se acerca al significador, ellos lo llaman primaria directa. ¿De acuerdo? Pero como todo se puede mover, si tú lo que haces es mover el Sol en dirección a Urano, que no existía en aquella época, pero da igual, ellos lo llamaban conversa, porque pensaban que estaba al revés, que el que se movía no era el que tocaba mover. Es porque como este significador, tú deberías mover solo los promisores. Entonces, claro, dice, bueno, pues si Júpiter, que es promisor, lo muevo hasta el significador, pues correcto. Pero cuando es al revés, que mueves el Sol y lo mueves en dirección a Urano o si quieres Saturno, el planeta que tú quieras meter ahí, ellos lo llamaban converso. Claro, esto simplemente es terminología porque en realidad están haciendo lo mismo. En realidad es lo mismo, no hay diferencia. Es decir, tú ahí tienes la posición de Júpiter, la del Sol y la de Urano, has girado la rueda y has puesto la posición de Júpiter sobre la del Sol o la posición del Sol sobre la de Urano. Ya está, no hay más. Yo creo que a partir de ahí, esa terminología rara, porque a mí me raya mucho, digo, ¿por qué tienen que usar palabras distintas? Pero bueno, pues, a partir de esa terminología tan rara, es por lo que algunos astrólogos lo entendieron mal y creyeron que tú puedes progresar las cosas arriba y abajo. ¿Sí Mm. me entendéis? Porque yo veo mucho astrólogo moderno que lo mueve todo, que te dice, pues mira, las progresiones he calculado 5 años después del nacimiento, pues voy a mirar las que había 5 años antes. Dices, ¿por qué 5 años antes? Pues porque también están las progresiones conversas. Y dices, pero conversa 5 años antes de nacer. ¿Qué tipo de conversión es este? Y yo creo que por esa terminología, que en realidad ellos estaban haciendo lo mismo. En realidad, es decir, tú tienes Júpiter, tienes el Sol y tienes Urano aquí, y lo único que hacían era, como lo mueven en esa dirección, pues este que estaba aquí, pues luego está aquí. O bien este que estaba aquí, luego está aquí, la posición de él. Pero en realidad estás haciendo lo mismo, mover en esta dirección, el suelo de debajo, digamos, las posiciones. Pero si es en esta dirección lo llaman converso y si es el que está antes, lo llaman directo. Chica, yo lo veo una complicación innecesaria y por eso no me oiréis nunca hablar de promisor y de desinfi. Cuando veo esto en un texto de alguien, tengo que irme a la chuleta a buscarlo. Digo, ay, ya no me acuerdo lo que es significador y lo que es promisor. Siempre me lío. Lo importante es entender las cosas. Es lo mismo. Ujú. Ya está. Es lo mismo. Lo único que pasa es que tú lo estás moviendo en la dirección, la parte de abajo, la alfombra que digo yo, lo estás moviendo en el movimiento primario, el de las agujas del reloj, y que lo llames directo o converso, pues en realidad es lo mismo. Pero creo que a partir de ahí es de lo que algunos astrólogos hicieron una rayada y creyeron que las progresiones se pueden hacer hacia aquí, hacia allá, al derecho, al revés, 1 año antes, 1 año después, 10 años después, 10 años antes, y se arman un lío, pues me parece muy, muy complicado. Vale.
Esto es la parte teórica, que es muy liosa. Al final, no os preocupéis porque ¿tú qué tienes que interpretar? Pues el Sol sobre Júpiter o el Sol sobre Urano. Y punto. Así que toda esa parte teórica, pues es bueno saberla porque, bueno, tampoco hay que quedar como ignorante cuando hables con los que saben más, pues esas personas hay personas que son muy técnicas, que les gusta mucho usar las palabras correctas en cada momento y todo esto, pues bueno, pues hay que saberlo. Cuando se habla con esta gente, pues saber usar las palabras correctamente o mirar la chuleta y ya está. Pero en realidad lo que tú vas a tener que interpretar como astrólogo es Sol sobre Júpiter o Sol sobre Urano o Júpiter sobre Sol, mejor dicho, o Sol sobre Urano. Hay mucha diferencia y yo no le veo diferencia entre que sea Júpiter sobre el Sol o el Sol sobre Júpiter. No, no le veo diferencia, puede ser lo mismo. Lo único que pasa es que eh, a la hora de interpretar, pues evidentemente va a pasar lo de siempre. Cuando tú interpretas una primaria, dices, vale, tengo el medio cielo en primaria sobre el Sol. ¿Qué va a dar? Pues obviamente siempre vas a partir del significado natural, siempre. Es decir, si tienes una primaria del Sol sobre Saturno o de Saturno sobre el Sol, pues no va a ser para echar cohetes de alegría. ¿De acuerdo? Si tienes una primaria del Sol sobre Júpiter o Júpiter sobre el Sol, posiblemente, probablemente pinte bastante mejor. Eso es el significado natural y ya está. Entonces, cuando tú interpretas una primaria, pues primero te basas en el significado natural. Ahí, por ejemplo, un ejemplo. Este es el tema de Woody Allen. Bien, entonces, fijaros que el hombre tiene en el natal una oposición de Marte-Plutón. ¿Lo veis? Vale. Que está en la 5. No es de extrañar, por lo tanto, que haya tenido todas las historias que ha tenido respecto a la 5. Porque ya sabéis que se lió con una hija adoptiva suya y que los otros hijos, uno de los otros hijos, lo acusa de abusos sexuales. Claro, Marte está en la 5, que son los hijos, y ya sabemos que Plutón tiene esa connotación. Pero aparte de esto, obviamente, Marte y Plutón tienen un significado natural de destrucción. Entonces, cuando su padre perdió al padre muy viejecito, con 90 años, o sea que tampoco es que se quedara huérfano con 3 añitos. Pero bueno, en astrología también siempre va a salir. Cuando el fondo del cielo se pone sobre esto, pues tú cuando ves una primaria como esta, dices, pues ahí pueden pasar dos cosas, o una muerte en la familia, por lo del fondo del cielo representa la familia y porque Marte, Plutón tiene pues el significado de destrucción que tiene, son significadores naturales de muerte, y más en su tema que Marte es segundo regente de 8 y es significador natural de 8, por lo tanto en su tema más todavía. O bien, porque cuando tú tienes un eje que hace una primaria, claro, nunca sabes si va a funcionar por una punta del eje o por la otra punta del eje. También podría ser que se hicieran públicas, la 10, historias sexuales, Plutón, relacionadas con hijos, Marte en 5. Entonces, por lo tanto, cuando tú tienes una primaria, siempre vas a mirar primero el significado natural y el significado natural, dices, fondo del cielo, planetas tan destructivos, puede ser una muerte en la familia. Pero también puedes mirar después, pues, más significados. Es decir, porque las primarias hay una diferencia. Por ejemplo, las secundarias casi siempre se interpretan con el significado natural de los planetas, las secundarias, casi siempre. Las primarias son quizás las más sensibles a la determinación terrestre, es decir, al significado accidental de los planetas. Recordad las palabras, es que está la determinación celeste o natural, una determinación natural, y el significado natural
y está lo que se llama significado accidental, o determinación terrestre, se puede llamar de las dos maneras, ¿vale? Viene a ser más o menos lo mismo, es decir, puedes decir determinación, perdón, terrestre, ¿vale? Ahí, o esto, significado Celeste. accidental. Ah, accidental, sí. Eso significa las casas. Mm. Es decir, que Mercurio, por ejemplo, una primaria con Mercurio puede significar algo de información, ¿vale? Pero si en tu tema Mercurio rige la 2, pues puede tener que ver esa primaria con algo de dinero. Si en tu tema Mercurio rige la 4, puede tener que ver esa primaria con algo de la familia o de bienes inmuebles. Por tanto, las primarias de todas las progresiones, digamos, de todas las progresiones o direcciones o como lo queráis llamar, son las que más sensibles son a la determinación terrestre o significado accidental, es decir, el significado de las casas. Por eso os decía antes que, por ejemplo, esta primaria también puede significar un escándalo sexual, Plutón, relacionado con hijos, ¿por qué? Pues porque Marte está en la 5. Entonces ya pues sería algo relacionado con los hijos y como Plutón tiene esa connotación natural también de sexo, pues puede ser esto. ¿Esta parte está claro? Vale. Ahí, por tanto, tendréis que, aunque mirar siempre la posibilidad, primero, ¿qué os sugiere la primaria con el significado natural de los planetas? Porque, claro, si tienes el ascendente en primarias que hace un trígono a Júpiter, pues chico, esperas algo bueno, esperas algo bueno. Ahora, si Júpiter en tu tema rige la 7, pues ese algo bueno puede ser por una pareja. Si Júpiter en tu tema está en la 10 o rige la 10, pues ese algo bueno, pues quizás tenga que ver con la profesión. Si Júpiter en tu tema rige la 5 o está en la 5, pues quizás ese algo bueno, esa expansión, tenga que ver con niños. Aparte del significado natural, porque Júpiter tiene mucho que ver también con nacimiento de niños. Dime, Esther, ¿querías preguntar algo? Ponle el micro. Sí, es que a veces me cuesta darle al botón. Era con respecto a esto, la calidad de ese planeta se afecta. Es decir, el planeta, por ejemplo, imagínate que tienes un Júpiter que está determinado a la casa 8 en tu natal. Mm, Entonces es un Júpiter que está relacionado con la casa 8. mm, Cuando ese Júpiter se mueve, lleva también esa determinación de la casa 8 de tu carta natal asociada. sí. Es decir, Júpiter, a ver, si tú ves un trígono del ascendente a Júpiter, normalmente dará algo bueno. Pero si Júpiter rige la 8, puede ser que sea indicio de muerte. Entonces ahí tendrás que mirar bien el tema, la revolución solar, las profecciones y todo eso para cerciorarte de por dónde va la cosa. Si va por la parte de expansión jupiterina, porque claro, a ver, también hay que decir que, por ejemplo, aquí tenemos una casa 8, ¿vale? Recuerda siempre la norma de Morin. Los planetas tienen un significado natural y cuando un planeta está relacionado con una casa, le resulta más fácil, aunque tenga la determinación de esa casa, le resulta más fácil expresar el significado de esa casa que es más afín a él mismo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, por ejemplo, la casa 8 es una casa muy económica porque tiene que ver con pensiones, subvenciones, prestaciones de desempleo, herencias, dinero de la pareja y todo esto. Entonces, en ese tema, por ejemplo, Júpiter rige la 8, pero claro, Júpiter es un planeta que se mueve más a gusto en los temas de dinero. Entonces, ocasionalmente, como es regente de 8, puede tener la determinación sobre la 8. Puede tenerla. Porque el planeta regente de una casa o que viene de una casa siempre tiene esa posibilidad
de actuar como significador de esa casa. Pero Júpiter se mueve mejor en asuntos de dinero. En cambio, fíjate que en la 8 hay una gran parte de Aries. Y Aries está regido por Marte. Y Marte sí que es significador natural de la 8. Por tanto, en ese tema, pues, aunque Júpiter tenga la determinación de 8, es más fácil que de las otras partes de la 8 los ingresos de dinero, porque que también es un significado de 8. No significa que quizás en un momento concreto no signifique la muerte. Puede significarla, pero en este Pepa, caso es fácil que sea mal. Pepa, y así bebes mientras agua. Y si la casa pertenece a Saturno, por ejemplo, o a otro planeta, pero está residiendo en esa casa en la natal Júpiter, o sea, También, Júpiter está ahí, mm, está ahí, aunque no sea el dueño de esa casa. sí, Cuando se mueven simbólicas o cuando se mueve, sí, cuando se mueven primarias, Júpiter, ¿cómo lo tomamos? Porque lo claro, mismo, lo mismo. Es decir, el planeta regente en la casa o presente en la casa tiene una determinación accidental sobre esa casa, ujú, una determinación terrestre sobre esa casa. Por lo tanto, Júpiter, tanto si rige la casa como si está presente en la casa, 8 puede tener significado de 8. Lo que pasa es que como es más difícil que en Júpiter la muerte que otro planeta, pues si ves una primaria y dices, uy, hay peligro para la vida, vale, pues asegúrate bien, porque normalmente en los hechos importantes suele haber varias primarias al mismo tiempo. Y también suele haber alguna progresión, y hay una profección, y hay una reproducción. Entonces, solo por un aspecto del regente de 8, mm, y más si es un Júpiter, pues no es fácil. muchas gracias. Vale, esto sería la... Vale, espera un momento que reduzco un poquito la imagen. Bien, ahí viene el gran tema. ¿Cuándo se activa una primaria? Ahí hay muchos astrólogos, sobre todo los que practican astrología ascensional, que te dicen que es el momento del aspecto exacto partir. Eso no es verdad, porque yo he visto primarias que se han activado con unos minutos antes o unos minutos después. O sea que no. Ahora bien, sí que es verdad que la primaria se va a activar en un plazo de tiempo relativo bastante corto. Es decir, es una diferencia con las otras progresiones. Una secundaria, por ejemplo, puede estar activa 4 o 5 años, a veces hasta 6. Una primaria va a ser un mes o dos. Y normalmente yo, salvo en un caso, no he visto que llegue nunca al grado de orbe. Suelen ser minutos, ¿vale? Suelen ser minutos. Ahora bien, ¿cuándo se pone en marcha? Porque claro, tú dices, vale, pues el momento exacto de la primaria es este. Imaginemos que te diga, el momento exacto de la primaria es el 4 de junio. Bien, pero puede ser un mes o dos antes o un mes o dos después. Entonces, claro, el truco es cuando. Ahí yo, el- por la práctica por lo que he estado mirando y rebuscando y todo esto, mi impresión es que se activa sobre todo por tránsitos. Cualquier tránsito, cualquiera, puede activar una primaria. Cualquiera, ¿eh? De cualquier planeta. Puede activar una primaria. Y utilizo mucho una técnica que es la revolución solar diaria. Vale, ¿qué es una revolución solar diaria? A eso podría yo saber. Es que para mí es un lío y que te lo quería preguntar en otro momento. Perdona. Vale, no, eso es sencillo. Bueno, sencillo, no, no es demasiado complicado. ¿Qué es la revolución solar? ¿Qué es la Cuando el revolución Sol está en el mismo grado del y zodiaco? minuto de tu nacimiento. Del zodiaco. Del zodiaco, sí, sí, claro. Vale. Pero la Tierra tiene dos giros, uno alrededor del Sol
Por Bien. tanto, volverá al Sol al mismo grado zodiaco una vez al año, ¿no? Pero Sí, la Tierra tiene el otro giro sobre sí misma. bien de rotación. Entonces, todos los días el Sol vuelve a la misma posición por casa, Ah, claro. en grados ecuatoriales. Hostia. Si el Sol en tu tema está a mitad exacto de la 11, pues al día siguiente, cuando el Sol vuelva a estar a la mitad exacta de la 11, ve a su posición por casa. Y esto, por tanto, es una revolución solar que puedes hacer todos los días y que dura un solo día. Porque, claro, es el otro giro. Es decir, hay que recordar que la Tierra gira así, al Ujú. ritmo del Sol, pero también gira sobre sí misma. Si hacemos la revolución solar anual, que es cuando el Sol vuelve al grado del zodiaco, pues también, esto es una técnica reciente que la descubrió un astrólogo francés. Ahora no recuerdo si era Volguino, no me acuerdo muy bien, tendría que buscarlo, porque soy muy despistada para eso. Y claro, el hombre pensó, digo, pues si hago una revolución solar una vez al año, ¿por qué no la hago una vez al día? Claro, Ostras. ¿qué pasa? Que la revolución, tú la vas, solar diaria la calculas, por eso en la revolución solar diaria el Sol siempre está en el mismo sitio, siempre. Es decir, aquí, por ejemplo, veis, esperad un momento, uy, que se me pasa. Veis que está el Sol natal, veis que está sobre la cúspide de la 4, ¿vale? Pues en la revolución solar diaria, el Sol siempre va a estar sobre la cúspide de la 4, porque siempre vuelve a la misma posición por casa. ¿Cuál es la diferencia? Que evidentemente, pues cada día van cambiando la posición de los planetas en las casas de la revolución solar diaria. Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, ahí lo interesante de esto para las primarias es que esto es un ciclo natural tuyo. Es decir, si tú tienes el ascendente aquí, pues más o menos a los 3 meses el ascendente de la revolución solar diaria estará por aquí. A los 6 meses estará por aquí, a los 9 meses estará por ahí. Y el medio cielo, por tanto, es un ciclo natural tuyo, que tu ascendente siempre va a dar la vuelta tu ascendente natal va avanzando por aquí de la revolución solar diaria y va a dar la vuelta entera a lo largo del año. Por eso siempre los astrólogos antiguos decían, no hagas nada en el último mes antes de la revolución solar, porque tu ascendente está en la 12. Mm. Claro, por eso lo decían, porque hay un ciclo natural que es que tu ascendente natal, da la vuelta entera a lo largo del año hasta volver al sitio. Y claro, un mes antes del cumpleaños, ese ascendente natal está en la 12. Por eso ellos siempre te decían, las eleccionales, no hagas una eleccional un mes antes, yo las hago igual, pero bueno, eh, la norma era esta. Entonces, claro, por lo tanto, ¿qué voy a utilizar para ver la activación de esta primaria? Voy a utilizar los tránsitos y me voy a fijar también en el ascendente y el medio cielo de la revolución solar diaria. Si esto se puede calcular, eh, a ver, voy a poner compartir. A ver, para los que tenéis el meridiano, Mm. eh, este es Donald Trump, vale, pues me voy a retornos e ingresos, ¿lo veis? Sí, sí. Retornos e ingresos. Y tengo aquí retorno diario Radix. Entonces, por ejemplo, hoy es el 15 de mayo y voy a calcular su revolución solar diaria para hoy.
Entonces veo que el ascendente está acercándose a Plutón, o sea que dentro de unos días le van a jugar una mala pasada. El medio cielo está acercándose a la conjunción de revolución solar diaria, está acercándose a la conjunción con Marte, pero lo importante en este momento es que sobre el medio cielo natal está el Sol, tal y cual. Vale, pues yo esto lo puedo avanzar, digo, quiero ver, mira, a mí me interesa. Tengo un examen, imagínate que es Donald Trump, que no, bueno, pues esta persona, que fuera una persona más joven y que tuviera un examen. Quiero ver, tengo un examen el 6 de junio. Pues voy a adelantar un poco para ver el 6 de junio cómo me va a ir y voy avanzando con mis flechitas y voy a mirar mi revolución solar diaria para el 6 de junio y así sabré, pues más o menos si voy a salir contento o contenta, en mi caso, de mi examen, porque si veo que el medio cielo está partido sobre Saturno, digo, uff, mal, no, no va a ser una alegría muy grande, voy a llevarme un chasco. Pues esto, la revolución solar diaria, por tanto, viene muy bien para las elecciones, para ver si está contento el candidato ese día o no. Si ves que está Saturno en la 1 o en la 10, dices, pues, que no le ha salido bien la elección. No le ha salido nada bien. Vale, esto sería con el meridian. Y luego, espera un momento, a ver, dejaré compartir. Eh, para los que no tienen meridian, no sé con otros programas, se puede hacer con otros programas, lo sé, pero, ay, no, espera un momento. Voy a abrir esto. ¿El orbe tendría que ser partil, Pepa, o no necesariamente? Ahí en la revolución de cada día, del diaria. El orden. Perdón. No, es que no entiendo la pregunta. O sea, si por ejemplo tenemos el medio cielo, ahí miramos tanto interplanetario como cúspide planeta, ¿verdad? Sí, Cualquier. en una revolución solar diaria se mira sobre todo las casas cardinales. Vale. Entonces tiene que estar partil, o sea, una casa No, no, cardinal. no, partil, no hace falta que esté partil. Más o menos te viene a indicar si está en la casa, hombre, cuanto más partil esté mejor, pero más o menos te viene a indicar. Vale, se puede, espera un momento. Yo la revolución solar diaria la he conseguido calcular con el Harmon, que es un programa gratuito. Y creo que Elisa, que creo que era la que manejaba también esto. ¿Qué programa manejaba? Bueno, no me acuerdo cuál. Bueno, el caso. AstroSeek, Pepa. Sí, sí, sí. Sí. Mira, si esto fuera un tema natal, en la revolución solar diaria siempre estaría el Sol en las 7. Entonces, para saber los grados ecuatoriales, porque los grados que os ponen aquí son los grados zodiacales. Para saber los grados ecuatoriales en el Armón pones Domal. Y entonces ves que este Sol, dentro de los 30 grados de la casa, de 30 grados ecuatoriales, está a 19. Por lo tanto, con esto puedo levantar mi tema diario, pongo mi tema natal, lo calculo en Domal y ya puedo poner, pues, por ejemplo, para el día siguiente. ¿Ves? Y siempre me va a salir el sol, pues ahí, sobre lo que es la posición en la casa 7. Entonces, con el Armón se puede calcular. Ahora, evidentemente es más complicado, eso está claro. Y solo hay que poner mal con el Sí, Armon. sí, lo mal y ya está. Y que esto sirve también, bueno, vuelvo a compartir, que sirve también para el que no tenga otro tipo de programa para calcular los aspectos en el mundo. Porque hay dos tipos de aspectos, los aspectos zodiacales y los aspectos en el mundo, que son los aspectos por casa. Y esos son los aspectos más interesantes porque son los que dan hechos. No son nada psicológicos, no indican la forma de ser, indican qué pasa. Entonces, por ejemplo, un aspecto domal entre el Sol por ejemplo, y Plutón en 3, pues daría
hechos que tienen que ver con escritos y con contratos o socios o hermanos y pareja y cosas de ese tipo. Entonces, para mirar este tipo de aspectos se puede utilizar esto. En cambio, si fijaros que van variando, salen aspectos nuevos cuando pones esto de Domal y son los aspectos en el mundo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, que es entonces, uséis el programa que uséis. Vamos a ver un ejemplo, nada más, porque ya me estoy pasando de hora. A ver, ahí tenemos una persona que tuvo una ruptura brusca de amistad. Fijaros cómo tenemos aquí dos primarias activas, ¿vale? Tenemos Marte, que está cuadrado. Este Marte en primarias está cuadrado con Júpiter. Claro, Júpiter en su tema rige las 7, por tanto son las personas con las que se relaciona. Entonces, este Marte, fijaros que Júpiter natal está a 19,52. Marte en primarias está a 20,15. Eso significa que hay una diferencia de 15 más 8, 23 minutos. ¿Lo veis, no? Mm. Vale, hay otra primaria que es el Sol, que está cuadrado con Plutón. Ahí, si os dais cuenta, es partil. Esa primaria es partil, porque el Sol está a 27,15 y Plutón natal está a 27, bueno, partir un minuto, a 27, 16 minutos. O sea que tiene dos. Normalmente los hechos importantes suele haber más de una primaria. Entonces, ¿qué hacemos? Yo en estos casos levanto la revolución solar diaria. Eso, la primaria y la revolución solar diaria las he calculado para la misma fecha, obviamente, que es cuando se produjo el hecho, para que veáis Y fijaros cómo en la revolución solar diaria, a ver, ¿veis cómo estaba Marte sobre Júpiter? Por Sí. tanto, en este caso, ¿qué es lo que activó la primaria? Pues la conjunción de Marte sobre Júpiter. ¿Por qué? Pues porque Marte estaba en primarias cuadrado con Júpiter. Podría haber hecho el mismo efecto otro planeta, Venus, Mercurio, el Sol, pero evidentemente si es una primaria que indica una bronca, es más fácil que Marte sea el que la ponga en marcha, porque la primaria fue una bronca y una ruptura brusca por una discusión con una amistad de 30 años que se rompió y se rompió definitivamente en esa ocasión. Entonces podéis ver cómo en este caso ha sido un tránsito. Vale, pues eso es lo que tenéis que hacer. Cuando tú tienes tu primaria, aquí tienes las dos. Y las dos, si os dais cuenta, van en la misma dirección. Es decir, hay un conflicto. Hay un conflicto con una persona y este conflicto pues implica una ruptura, implica una discusión, implica pues reacciones bruscas. Entonces vas mirando qué planetas van a transitar. Puedes mirar los que transitan sobre el grado de Júpiter o los que transitan sobre el grado de Marte, porque los dos extremos de la primaria son activables. Entonces miras uno y miras el otro y te fijas cuál es el que dices, este pinta que, y tienes que buscarlo evidentemente en un plazo que no pase de unos, normalmente como mucho 40 minutos. No suele llegar al grado, ¿eh? Y si no, también puede ser a veces en la revolución solar diaria, el medio cielo de la revolución solar diaria o el ascendente de la revolución solar diaria. Veremos otros ejemplos y veréis cómo fueron ellos los que activaron esto. Ahí es un ejemplo, veremos más ejemplos, ¿ves? A continuación. Pepa, una cosa. Sí, ¿Puedes subir un poquito? sí. Ay, perdón. Se me- A ver, la cuadratura entre Marte y Júpiter sí que nos está hablando porque Marte es regente de 11 en natal y bueno, como has explicado, Júpiter, vale, pues rige las 7, sí que nos está hablando de una ruptura de amistades, pero la otra cuadratura yo no la veo relacionada con una ruptura de amistades.
digamos, La que implica el Sol con Plutón. porque ahí es la ruptura tuvo que ver con una muerte. Tuvo Ujú. que ver con una muerte y entonces, claro, ahí está la parte de Plutón y también Plutón está en la 3. Lo que hizo esa persona fue cabrearse con la otra persona y bloquearle el móvil. Entonces, claro, ahí hay un bloqueo de lo que son, por culpa del cabreo y la rabia que cogió, bloqueó el móvil. Entonces ahí tienes la parte visceral de Plutón y la parte comunicativa de la 3. Pero sí, ahí lo que indica en realidad esa primaria, lo que indica sobre todo del Sol con Plutón, es, digamos, una explosión de visceralidad, un arranque de visceralidad y lógica que hace que esa persona tenga reacciones fuera de lugar. Y entonces ya se monte pues eso, se monte el conflicto. Lo importante es que veáis que las primarias actúan en un plazo de tiempo bastante corto, con unos minutos. Pensad que si es un grado al año, un grado ecuatorial al año, claro, pues en realidad, como el margen es más corto, ahí tienes un plazo de 3, 4, 5, 6 meses de activación y tienes que buscar qué tránsito, evidentemente vas a usar otras técnicas, vas a usar otras técnicas, pero hay que tener claro que la primaria es la única técnica astrológica que funciona por sí misma. Es que tú puedes tener unas profecciones súper guay y puedes tener una revolución súper guay, que si hay una primaria jodida, va a dar un hecho jodido. Sí, la primaria se lee, no hace falta ni mirar, normalmente ni mirar. Yo lo miro todo para encuadrarla, porque como parto de digamos, de la idea de que todos los hechos importantes vienen anunciados por varios lados, porque Morín siempre decía, una indicación no es nada, dos es muy posible, tres es seguro. Entonces, claro, suelo buscar en las otras técnicas confirmación. Solo buscar confirmación, pero hay que reconocer que la primaria va a actuar por sí misma y puede ser fulminante, pam, independientemente de todo lo demás. Entonces, por eso es una técnica que tiene su interés porque es muy autónoma. Luego estudiaremos cómo ubicarla y cómo intentar ver por otros lados, pero es muy autónoma. Es muy, muy especial. Entonces, Pepa, Dime. la primaria, como estás comentando, que funciona ya por sí misma, la única técnica, no sé, digo yo, que le puede ayudar es la revolución solar diaria, más que una secundaria que tarda hasta 4 años en cumplirse. Efectivamente. Es decir, a veces la luna de secundarias, como esa se activa en meses, Ah, sí, es verdad. la luna de secundarias, las Mm, profecciones te pueden ayudar también, mm, pero la revolución solar diaria yo la utilizo porque te muestra los tránsitos. claro. Entonces, en una revolución solar diaria tú ves los tránsitos de ese momento. Y Ujú, además estás viendo la posición del ascendente progresado, la posición del ascendente progresado para ese momento del año. Podríais hacer lo mismo si no tenéis esto y tenéis un programa que solo os muestra los tránsitos. Con los tránsitos ponéis tema del natal y os apuntáis dónde está la primaria, porque sabéis que en este caso el punto sensible sería este y este, el de Júpiter y el de Marte, el de Plutón y el del Sol. Allí hay cuatro puntos sensibles, pues tú lo apuntas y miras los tránsitos. Y miras cuándo los tránsitos tocan uno de estos. ujú, Entonces, digamos, si no tenéis la revolución solar diaria, que lo que añade la revolución solar diaria es el ascendente y el medio cielo progresados. Pero los tránsitos lo puedes ver con cualquier programa. Entonces, con cualquier programa que tengas, pones tránsitos y lo ves. Porque la mayoría de las veces son los tránsitos lo que lo mueven, ¿eh? ok. Y sobre todo, si es tránsito de uno de los planetas implicados. Ahí, como era Júpiter-Marte, pues era más fácil que Marte lo pusiera en marcha.
porque la onda es de Marte, por tanto Marte es más fácil que ponga en marcha primarias de su onda. Pero en realidad cualquier otro tránsito puede hacerlo. Ujú. Bueno, pues a ver, espera un momento, que estoy intentando. Esto es un poco como la repetición que veíamos en las revoluciones. Claro, aquí estamos viendo el aspecto en primarias y luego vemos que por la revolución solar diaria se está repitiendo el contacto de Marte con Júpiter. ¿Podríamos verlo de esa manera Sí, o no necesariamente? ¿O podría ser cualquier planeta que active a Júpiter? en realidad cualquier planeta tiene el poder, a veces incluso la Luna, solo la Luna pasando por ahí, porque ten en cuenta que la Luna da la vuelta entera en un mes. Entonces, a veces solo la Luna lo puede activar. Cualquier planeta, pero evidentemente va a ser más intenso, creo yo, si es el planeta que está en la misma onda. Y es una repetición que dice. Claro, claro, claro. Y por eso es que dices que eso es un periodo de tiempo corto, porque claro, esto va a ocurrir en un periodo de días que van a juntarse, ellos dos se juntan, por decir, Marte y Júpiter se van a juntar en un periodo de días mientras esté Marte transitando por esos, digamos, 40 minutos que le hace el orbe al Júpiter natal. Sí. Ok. Bueno, sí, más o menos cuando el tránsito es exacto. Si es un tránsito de Marte, los tránsitos de Marte son muy activos en el momento del aspecto partil y 3 grados después. No sé por qué. Marte tiene bastante inercia y actúa muchas veces, los tránsitos suyos son los 3 grados después, pero aquí era un pelín antes, un grado antes, si te das cuenta. Sí, sí, Es válido. sí. Vale, Gracias. pues esto es la parte teórica, ¿eh? Después, a partir de ahí, vamos a ver práctica. O sea, Perdona, Pepa. dime. Te quería preguntar porque creo que es como que 1 minuto de diferencia con la hora de nacimiento son 4 años o no. O sea, ¿cómo de corregida tienes que tener la carta para que te funcionen las primarias, ¿sabes? O sea, ¿qué holgura puede tener la hora de nacimiento? Vale, ten en cuenta que si es una primaria de planeta a planeta, va a Sí. ser lo mismo. Si es de planeta a planeta. Es decir, una primaria aquí de Marte a Júpiter, aunque tengas el ascendente 1 grado arriba o abajo, o 2 grados arriba o abajo, va a ser lo mismo, más o menos. Sí, Va, porque en los dos tiempos estaría en el mismo sitio el planeta, ¿no? sí, más o menos. Podría variar unos minutillos. Sí. Unos minutos. Es, Claro, porque el ascendente y el medio cielo también ahí pueden está. actuar como activadores, Sí, supongo. aparte como activadores también hay primarias al ascendente y al medio cielo. Claro, Y ahí sí que es importante porque 4 minutos es un año. eso, 4 minutos es un año. Pero entonces cuando las primarias se usan mucho, de hecho yo las rectificaciones las hago todas a base de primarias, todas. Ah, Porque vale, al tener un plazo, un orbe mucho más corto, una secundaria, si tienes 2 grados, 4 o 5 años, claro, 4 o 5 años es un plazo muy grande. Entonces, yo para rectificar lo que hago es usar las primarias, pero busco las primarias no de planetas, sino a cúspides. Es decir, ascendente, descendente, fondo, ujú, cielo y medio cielo. Por eso a la gente les pregunto para rectificar, digo, accidentes, operaciones, primera pareja importante, rupturas de pareja, primer trabajo de verdad, no trabajos de estudiante, cambios importantes de residencia, muerte de padres. Claro, si os mm, das cuenta, estoy buscando 1, 7, 4, 10. vale, Estoy buscando esto. Y ahí sí que, por ejemplo, si veo que se ha muerto el padre, volvemos a lo anterior, se ha muerto el padre y veo que el fondo del cielo me sale a 29 grados, digo, uy, 29 grados, Marte está a 26, voy a probar a disminuir un poquito la hora del nacimiento para que el fondo del cielo me coincida. No voy a funcionar con una sola primaria. Yo me la apunto mentalmente. Digo, aquí me encajaría más, en este caso encaja porque está a 27,50
Y bueno, y esto estaba, bueno, no está rectificado el tema, entonces sí que es posible, ahí hay mucho orbe para una primaria, pero como no está rectificado, pues probablemente sea esto. Y respecto a Plutón, sí, con Plutón está más exacto, 27,11, 27,50 está más exacto. El, pero digo, vale, digo, a ver, ahí un pelín, voy a mover un pelín el ascendente para que me encaje mejor, pero no lo muevo a la primera primaria. Voy así mirando y cuando tengo dos o tres que digo, moviendo un pelín por aquí, un pelín por allá, me encaja mejor, digo, vale, voy a probar con otra hora de nacimiento. Y siempre lo hago con los cuatro ángulos, porque ahí sí que la hora de nacimiento es importante. Y por Vale, la primaria es la que te sirve. Claro, una primaria de Júpiter-Marte, pues no cambia casi. claro, claro. Pero las que van ahí a los ángulos, pues sí, claro, porque... Pero entonces, aunque la carta esté desviada 3 minutitos, seguiría funcionando bien. Sí, 3 minutos, es que 3 minutos no llega a ser ni un grado. Por eso, ¿no? Pero ya si nos vamos a mucho más, pues no. Pero 3 minutitos puede estar. Sí, con la diferencia de los planetas, las primarias entre planetas no cambian tanto, cambiarán unos minutos apenas. Vale. Entonces, si es una carta que tiene una hora muy desconocida, mejor hacer solo las primarias de planetas y te quitas de problemas, claro. Hombre, con primarias de planetas no puedes rectificar una hora de nacimiento, ¿eh? No, no, quiero decir, como para hacer un poco de predictiva y eso, si la hora es muy desconocida, más vale no hacer a los ángulos y hacer solo las planetas. No, yo no haría ese sistema. Para hacer una rectificación de una hora que tenga mucho margen, miraría el divisor. No, no, o sea, no para rectificar la carta, Pepa, sino si no la quieres rectificar y Ah, solo vale, mirar eventos, vale. ¿sabes? Como solo fijarte en las primarias de los planetas y bueno, pues ya está. Sí, sí, ahí sí. Vale, Si tienes una hora así un poco dudosa, pues fíjate solo en las primarias de planetas que ahora, un poco dudosa, ojo, no dudosa, claro, 10 horas. claro, no 2 horas, sino bueno, Vale. claro. Un poquito media horita arriba o abajo, puedes mirar las primarias de los planetas, sí. Vale, muchas gracias, Yo Pepa. cuando no tengo clara la hora de nacimiento solo uso simbólicas. Ahí sí que no me meto porque la primaria sí que hay una diferencia. Como recorre la casa en 30 años, claro, depende de dónde empiece y acabe la casa. Entonces, Claro. con un minutito, o dos, o tres, o cuatro de diferencia en la hora de nacimiento, primarias entre planetas no van a cambiar mucho, pero tampoco hay que pasarse. Vale, muchas gracias, Vale, Pepa. pues vamos a detener esto